Me llamo Fernanda Keaton. Tengo 59 años. La gente me dice Fer porque suena más suave. Y supongo que he pasado la mayor parte de mi vida tratando de ser exactamente eso suave en los bordes, fácil de llevar, nunca de las que arman un escándalo. El mensaje llegó mientras guardaba las compras. La luz invernal que entraba por la ventana de la cocina tenía ese tono pálido de Guadalajara que hace que todo parezca más frío de lo que está. Mi celular vibró en la barra. Un nuevo mensaje de voz. El nombre de mi hijo en la pantalla. Su voz estaba calmada, cortante, como si leyera un guión. Mamá, no vamos a poder ir juntos esta Navidad. Lo siento, es complicado. Por favor, entiéndelo. Por un largo rato me quedé ahí parada, con el cartón de huevos en la mano. Todavía podía oír su tono educado, distante, casi profesional. Dejé los huevos y le di play otra vez, pensando que quizás había escuchado mal, pero no. Cada palabra cayó exactamente igual. Mis dedos no temblaron, ni siquiera cuando escribí la respuesta. Lo aprecio. 2 palabras. Nada más. Dejé el celular en la barra y terminé de guardar las compras. Pan, leche, el frasquito de mermelada de arándano que había comprado para la mañana de Navidad. Luego llené la tetera. Escuché el agua zumbar y esperé a que el ruido dentro de mí se calmara. A las 8 de la noche, la casa se sentía demasiado quieta. Encendí la lámpara junto a la mesa del comedor y abrí la laptop. El logo de la empresa de construcción de mi hijo, Keaton Renovación y Diseño, apareció en la pantalla. Yo sabía todas las contraseñas, todos los registros fiscales, todas las cuentas de proveedores. Yo había armado casi todo después de que su tercer contador renunciara. Empecé a cerrar sesiones y a revocar accesos donde podía portal del banco, notificaciones de nómina, correos de proveedores. Algunos tardarían en actualizarse. Subí una última carpeta etiquetada Archivos completos al Drive compartido. Cerré la laptop y apagué la lámpara. Afuera, había empezado a caer nieve, delgada y constante sobre la tranquila calle de Guadalajara. Me quedé en la ventana hasta que la luz del porche se encendió, suave y amarilla, lo único cálido a la vista. Luego susurré, casi sin querer: Feliz Navidad, Gabriel. La mañana llegó gris y pesada, esa luz invernal de Jalisco que nunca termina de ser día. Preparé café y me senté a la mesa de la cocina, con la laptop todavía cerrada frente a mí. El silencio se sentía intencional, como si la casa misma estuviera esperando a que yo decidiera qué clase de madre iba a ser de ahora en adelante. A media mañana abrí de nuevo el equipo. Mi usuario todavía funcionaba. Gabriel no había cambiado nada. El tablero de Keaton Renovación y Diseño brillaba en la pantalla columnas de números, facturas pendientes, nóminas a medias. Todo existía por mí. Recordé la primera vez que entré a ayudar. Tenía 26 años, recién divorciado, orgulloso del pequeño negocio que había arrancado. Se le olvidó presentar los impuestos trimestrales, perdió fechas, mezcló cuentas personales y de la empresa. La carta del SAT llegó un viernes, dura y sin piedad. Me llamó llorando, diciendo que no sabía qué hacer. Esa noche crucé la ciudad con comida para llevar y una carpeta amarilla. Pasamos 6 horas revisando recibos. Así empezó todo. En los años siguientes me convertí en su contadora sin sueldo, su red de seguridad a medianoche. Cuando se atrasó con los pagos a los subcontratistas, le adelanté 40,000 pesos de mis ahorros. Cuando la cuenta de la empresa quedó en rojo, la cubrí. Me dije que era temporal. Ahora, con un movimiento silencioso, empecé a deshacerlo todo. Borré mi rol de usuario del portal del banco. Cerré sesión del software de nómina. Quité mi correo personal de los contactos de proveedores. Cada borrado hacía el aire un poco más ligero. Mi nombre, Fernanda Keaton, desapareció de los lugares donde había estado sosteniendo todo. A medianoche, el último archivo se fue
La pantalla de la laptop reflejó mi cara, cansada pero clara. La cerré con cuidado, como quien sella una caja, y apagué la luz de la cocina. Por primera vez en años sentí algo parecido al equilibrio. La casa crujió suavemente en el frío. Arriba, las tuberías gimieron, firmes y vivas. Vertí el resto del café por el fregadero. Enjuagué la taza y dejé que el sonido del agua llenara el silencio que yo misma había elegido. El primer día pasó en calma. Ni llamadas, ni mensajes, solo el zumbido bajo del boiler y el tic-tac constante del reloj de la cocina. Seguí mi rutina como si nada hubiera pasado. Doblé la ropa, pagué mis cuentas, caminé hasta la tiendita de la esquina por leche. Cada cosa ordinaria se sentía nueva, como ensayar una vida sin ruido. La segunda noche, la quietud se rompió. Mi celular vibró una vez, luego otra, 12 llamadas perdidas, todas de Gabriel. No contesté. Una hora después, el número se había duplicado. A medianoche, las llamadas entraban una tras otra, al menos 12, tal vez más. No contesté. El primer mensaje sonaba confundido. Oye, mamá, creo que algo anda mal con el sistema. No puedo entrar a la nómina. ¿Cambiaste algo? El siguiente traía un filo más agudo. Mamá, esto no tiene gracia. Necesito que me llames. Los dejé acumularse. Cuando la luz de la mañana llegó a la ventana de la cocina, había 84 llamadas perdidas y una ristra de mensajes desesperados. Su tono cambiaba con cada uno: confusión, frustración, pánico. No podemos procesar los cheques, dijo en uno. El proveedor exige pago antes de enviar. ¿Puedes explicarme una última vez? Le di play solo una vez. Su voz llenó la cocina silenciosa, familiar y extraña a la vez. Cuando terminó el mensaje, puse el celular boca abajo en la barra. Afuera había vuelto a nevar, fina y lenta. La calle pues estaba vacía, salvo por las huellas leves de un camión de reparto que doblaba la esquina. Me quedé junto a la ventana viendo cómo los copos atrapaban la luz del porche, volviéndose dorados al pasar. El celular vibró otra vez. No miré. La tetera chasqueó al apagarse y me serví té. Manos firmes, respiración tranquila. Durante años había construido el sistema que mantenía su mundo en marcha. Ahora veía qué pasaba cuando me apartaba. Por la tarde, las llamadas pararon. El silencio volvió. Más denso esta vez, más pesado pero honesto. Me senté a la mesa, rodeé con los dedos la taza tibia y dejé que la quietud se quedara. Las llamadas se detuvieron un rato, pero mi cabeza no. El silencio tiene una forma de desenterrar recuerdos que uno guardó hace mucho. Volvió primero la última Navidad, la de la casa de Gabriel en Zapopan. Su esposa, Lila. Había planeado cada detalle como si fuera concurso. Suéteres a juego, platos con borde dorado, un amigo fotógrafo que pasó solo por unas candids. Me acordé de estar en su cocina cortando jamón mientras Lila ajustaba las luces. Gabriel acomodaba los regalos bajo el árbol, quejándose de que el listón no quedaba derecho. Cuando sonó el timer de la cámara, todos nos inclinamos juntos, sonrisas perfectas, manos bien puestas. La foto quedó hermosa. En una hora ya estaba en Facebook con una leyenda sobre gratitud y amor familiar. Esa noche, durante el postre, Lila se rió y me dijo que era demasiado controladora por insistir en que archivaran bien los recibos de la remodelación. Gabriel se unió. Dijo que tal vez estaría más feliz si aprendiera a soltar. Su risa no era cruel, solo descuidada, pero algo dentro de mí se dobló. Me di cuenta de que no era parte del cuadro, ya habían decidido quién debía ser yo. La ayudante que sonreía y callaba. Cuando salí de su casa esa noche, nevaba igual que ahora, suave, sin ruido, fingiendo inocencia.
Recuerdo quitarme la nieve del abrigo y pensar qué pacífica se veía desde lejos. Ese fue el momento en que dejé de corregir sus números, de recordarles fechas, de preguntar si necesitaban ayuda. No por enojo, por cansancio. Ahora, meses después, parada en mi cocina, todavía veía la foto en mi mente y por primera vez no me sentí excluida. Me sentí libre de tener que encajar en ella. Para el viernes por la mañana, los mensajes cambiaron de tono. Ya no eran de Gabriel. Eran de números que no conocía, subcontratistas, proveedores, empleados. Algunos llamaron repetidamente el día siguiente, confundidos y nerviosos. Unos mencionaron envíos pendientes. Yo sabía exactamente qué pasaba. Sin mi acceso, las transferencias automáticas que yo manejaba se habían detenido. Siempre había mantenido su pequeña empresa un paso adelante equilibrando pagos, moviendo fechas, pasando dinero de una cuenta a otra sin que se notara. Gabriel pensaba que era suerte. Yo sabía que no. Al mediodía estaba en el mercado, empujando el carrito despacio por el pasillo, el celular vibrando en el bolsillo del abrigo. Era más fácil no mirar. La cajera me reconoció y me preguntó por mis planes de Navidad. Una tranquila, dije, y lo dije en serio. Al llegar a casa había más mensajes. Uno de Lila esta vez, la voz espesa de llanto. Fer, por favor, solo dinos qué hacer. Los empleados llaman, los proveedores amenazan con demandar. Gabriel intenta arreglarlo, pero no sabe cómo. Hizo una pausa y su voz se quebró. Solo necesitamos un poquito de ayuda, nada más. Escuché el mensaje una vez y lo borré. No era que no me importara, me importaba, pero el cariño se había vuelto la trampa que me mantenía limpiando sus desastres, salvándolos de lecciones que se negaban a aprender. Me preparé la cena, sopa sencilla y pan tostado, y vi nevar contra la ventana. La calle estaba callada. Ese silencio que antes me hacía sentir sola, ahora se sentía ganado. Esa noche di una vuelta a la cuadra. El frío me picaba a través de los guantes, fuerte y real. Luces parpadeaban en las casas cercanas, familias adornando árboles, niños riendo, música y vida. Por primera vez en años no sentí que me perdía de nada, al volver. La luz del contestador parpadeaba otra vez, firme y roja. No le di play. Ya sabía qué dirían las voces: pánico, pretextos, el sonido de muros que al fin se rajaban. Apagué la luz y subí, dejando que el teléfono sonara en la oscuridad. Eran casi las 9 cuando empezaron los golpes. Al principio pensé que era el viento contra el porche, pero luego los oí otra vez, 3 golpes secos, impacientes. Corrí un poco la cortina y vi una figura oscura en la nieve. Gabriel. Su camioneta estaba estacionada chueca en la banqueta, motor encendido, faros cortando los copos. No traía guantes, solo una chamarra delgada, el pelo mojado, la cara entre enojo y cansancio. Cuando abrí la puerta, entró aire frío y él dio un paso como si no supiera si entrar o gritar desde el umbral. Entonces así va a ser, dijo. Su voz estaba ronca, de tantas noches sin dormir y orgullo tragado tarde. Ya dejaste claro tu punto, mamá. No contesté de inmediato. Lo miré. Mi hijo, 34 años, parado en mi porche como desconocido, la cara pálida, los ojos rojos en los bordes. Parecía el niño que se paraba afuera de mi cuarto después de pesadillas, pero esta vez no tenía miedo a la oscuridad, solo a las consecuencias. Tomó aire, forzando la calma. Me hiciste quedar en ridículo. La gente habla, nómina, impuestos, proveedores, todos piensan que soy un inútil. Mantuve la voz pareja. Yo no se los dije. Gabriel, tú lo hiciste. Se encogió. Pudiste ayudar. Siempre lo haces. Lo hice, dije bajito. Durante años. La nieve en sus hombros se derretía en círculos húmedos en el piso. Miró alrededor de la casa, la misma en que creció, como si la viera por primera vez, pequeña, cálida, firme,
lo opuesto a su caos. No es justo, murmuró. La familia debe ayudarse. Lo hice, repetí, hasta que ayudar se volvió pretexto. Se dio la vuelta, la mandíbula tensa, la mano apretando la perilla hasta ponerse los nudillos blancos. Está bien, dijo. Disfruta tu silencio. Cuando la puerta se cerró tras él, el sonido retumbó en la casa. Me quedé donde estaba, viendo sus luces traseras alejarse por la calle, rojas contra la nieve que caía. El silencio que siguió no era tranquilo esta vez. Era pesado, vivo, llenaba cada rincón como un aliento contenido demasiado tiempo. Cerré con llave, apagué la luz del porche y me quedé en la oscuridad, hasta que el frío empezó a doler. Luego susurré para nadie: está a salvo. Con eso basta, pero no se sentía suficiente. Se sentía como estar al borde de algo ya roto, tratando de no caer detrás. Pasaron 2 días antes de que volviera a tocar la laptop. La casa se había acomodado a su nuevo ritmo: mañanas tranquilas, tardes largas, el zumbido constante del boiler en lugar de conversación. Pero la paz se siente frágil cuando hay asuntos pendientes de fondo. El lunes llamé a una vieja amiga de mis años en la firma contable, una mujer llamada Carla Torres. No hablábamos desde hacía casi 10 años, pero contestó con la misma calidez brusca que recordaba. Fernanda Keaton, dijo, riendo bajito, sigues sonando como quien organiza la vida con colores. Los viejos hábitos no mueren, le dije. Luego, tras una pausa, necesito checar algo, discretamente. En unas horas me guió a archivos públicos y documentos que podía verificar legalmente. Revisé línea por línea hasta encontrar lo que temía mi nombre, como garante secundario en la línea de crédito de Keaton Renovación y Diseño. Lo había firmado 6 años atrás, cuando Gabriel juró que era solo trámite, 400,000 pesos. Ese era el total aprobado a mi nombre. Me quedé quieta mucho rato, mirando la pantalla, oyendo mi propio corazón bajo el zumbido del refri. A la mañana siguiente manejé al centro, hasta la pequeña sucursal del banco que manejaba la cuenta. El mismo gerente que nos ayudó años atrás me reconoció al instante. Señora Keaton, dijo, ojos amables pero cautos. Me preguntaba cuándo vendría. Me guió por los papeles con eficiencia callada. Presenté la solicitud para quitarme de la línea de responsabilidad y cerrar la garantía automática. Tardó menos de 1 hora. Cuando deslizó el último formato sobre el escritorio, firmé mi nombre despacio, con cuidado, como quien sella algo sagrado. En casa le mandé a Carla un mensaje corto, todo resuelto. Gracias. Luego preparé té y me senté junto a la ventana mientras una capa delgada de nieve empezaba a derretirse en la calle. Esa tarde llegó otro mensaje de voz, Gabriel otra vez. Voz tensa y cortante. El banco congeló la cuenta. Dijeron algo de un cambio de autorización. Mamá, ¿qué hiciste? No contesté. Abrí el cajón, guardé las copias firmadas y sentí algo que no había sentido en meses: seguridad. No victoria, solo resguardo. Vi la luz del porche parpadear contra el crepúsculo y comprendí que a veces el poder no está en quien grita más fuerte. Está en quien firma al final y se va. La Nochebuena llegó callada, con un frío que suaviza hasta el ruido de los coches que pasan. La casa olía levemente a romero y mantequilla. Decidí asar un pollo pequeño, nada fancy, solo para una persona. Puse la mesa con un plato, un tenedor, un vaso. La vela en el centro parpadeaba contra el vidrio, derramando un brillo suave por la habitación. Afuera, la calle relucía bajo una capa delgada de nieve. Las casas de los vecinos brillaban con luces de colores y risas que se colaban por el frío. Ya no sentía envidia. Había vivido suficientes años tratando de encajar en la idea de familia de alguien más. Esa noche, la quietud se sentía ganada. A mitad de la cocción, mi celular vibró en la barra. No necesitaba ver la pantalla para saber quién era.
Gabriel. El sonido de su nombre todavía pesaba, aunque deseara que no. Me limpié las manos en la servilleta y le di play. Mamá. Empezó su voz, más lenta esta vez, insegura. No quisimos decirlo así, se nos salió de las manos. ¿Podemos hablar? Se oía otra voz de fondo, la de Lila, suave, suplicante. Luego el mensaje terminó. Por un largo rato me quedé ahí, oyendo el zumbido del horno y el leve chisporroteo de la vela. La pantalla del celular brillaba junto al fregadero, esperando respuesta. Borré el mensaje y puse el teléfono boca abajo. Sonó el timer y saqué el pollo del horno. La piel estaba dorada, crujiente, aromática. Me serví un vasito de vino. Me senté a la mesa y bajé la cabeza no en oración, sino en gratitud por la calma. Afuera. La nieve pasaba flotando por la luz del porche. Adentro. Todo estaba quieto. Comí despacio, saboreando cada bocado, sin ruido, sin disculpas, sin fingir. Solo el tenedor contra el plato y el ritmo suave de una vida al fin mía. Pasaron 3 semanas antes de que el mundo al fin me alcanzara. La luz de enero entraba por las persianas, pálida y sincera. Estaba preparando café cuando sonó el teléfono, un número del banco del centro. La voz del otro lado era del gerente de la sucursal, el mismo que me guió por los formatos. Señora Keaton, dijo con suavidad. Quería agradecerle por aclarar su separación de la línea de crédito de Keaton Renovación. La empresa entró en mora, pero sus registros están limpios. Usted no será afectada. Por un momento no pude hablar, solo asentí, aunque no me viera. Cuando colgué, me senté a la mesa de la cocina, las manos todavía alrededor de la taza tibia. Pensé en los 400,000 pesos que una vez prometí garantizar, en los años de confianza sin contratos, en la sola firma que al fin trazó la raya entre amor y responsabilidad. Esa tarde llegó un mensaje de mi cuñada. Dice que lo arruinaste, escribió. Miré las palabras hasta que dejaron de doler. Luego escribí, despacio, claro. Cada adulto firma con su propio nombre. Dejé el celular y miré la nieve derretirse en la banqueta. El goteo del agua constante, medido y sereno. Para la primavera, la nieve se había ido, dejando las banquetas húmedas y brillantes bajo el sol tempranero. Guadalajara se sentía distinta, más cálida, viva otra vez. Había empezado a tomar pequeños trabajos de consultoría para tienditas locales, ayudándoles a ordenar sus cuentas y evitar el desmadre que yo viví. No era por dinero, era por propósito, callado y firme. La mayoría de los días pasaban en rutina tranquila, café mañanero, paseo por el río, unas horas de trabajo, tardes leyendo en el porche mientras el aire traía olor a lluvia y tierra. El silencio ya no dolía. Se sentaba a mi lado como un viejo amigo. Una tarde me encontré parada junto a la luz del porche, la que mi difunto esposo cableó hace décadas cuando la casa todavía estaba a medias. El vidrio estaba gastado, pero la bombilla brillaba suave, firme en el crepúsculo. Alcancé el interruptor. Me detuve y sonreí. Esta luz ya no es para esperar, susurré. Es para la paz. Luego me senté de nuevo, viendo la luz derramarse suave por los escalones del porche, extendiéndose por la calle callada, mientras el día al fin se doblaba en noche.